Hoy es el 2 de agosto. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la versión Nueva Biblia Viva, que para mí es una de las traducciones nuevas y más excelentes. Bueno, siempre en el libro de Segundo de Crónicas, capítulo 32, versículo 1, hasta el 33, 13. Y bueno, en la otra semana vamos a concluir este libro. Algún tiempo después de esta buena obra de Ezequías, el rey Sennacherib de Asiria invadió Judá y sitió las ciudades fortificadas con el objeto de imponerle tributo. Cuando se vio que Sennacherib pensaba también atacar a Jerusalén, Ezequías se reunió con los príncipes y oficiales y decidieron tapar los manantiales que estaban fuera de la ciudad. Reunieron a mucha gente para ir a tapar todos los manantiales y el arroyo que atravesaba el campo, pues no querían que cuando los asirios llegaran encontraran suficiente agua. Luego Ezequías fortaleció su defensa y reconstruyó la muralla donde había sido derribada, construyó torres de vigilancia sobre ella y edificó otra muralla en el lado exterior. También reforzó el terraplén de la ciudad de David y fabricó gran cantidad de armas y escudos. Puso oficiales militares que dirigieran al pueblo, y reunidos en las llanuras que estaban delante de la ciudad, los alentó con estas palabras: Sean fuertes y valientes, no teman al rey de Asiria, ni a la multitud de guerreros que está con él, porque con nosotros está quien es mucho mayor que él. Él cuenta solamente con un poderoso brazo de carne, mientras que nosotros tenemos al Señor nuestro Dios, y será Él quien pelee por nosotros. Esto los alentó grandemente. Poco después el rey Sennacherib de Asiria, que estaba sitiando la ciudad de Laquis, envió embajadores con este mensaje al rey Ezequías y a los ciudadanos de Jerusalén. El rey Sennacherib de Asiria pregunta: ¿piensan acaso que podrán sobrevivir al sitio de Jerusalén? Lo que el rey Ezequías les pide es un suicidio, pues al permanecer allí van a morir de hambre y de sed. No le crean cuando le dice que el Señor su Dios los salvará de mis manos. ¿No comprenden que Ezequías fue quien destruyó los ídolos y los santuarios paganos, y ordenó a la gente de Judá y de Jerusalén que usen solo un altar y que quemen incienso solamente en él? ¿No comprenden que yo y los reyes de Asiria que me presidieron jamás hemos fracasado? Y hemos vencido siempre a las naciones que hemos atacado. Los dioses de aquellas naciones no pudieron salvarlas. Nombren solamente un caso cuando cualquiera, en cualquier lugar, haya podido resistirnos con éxito. ¿Qué los hace pensar que el Dios de ustedes va a ser mejor que los otros? No permitan que Ezequiel los engañe. No le crean. Repito, ningún Dios ha podido librar de mí o de mis antepasados a su pueblo, cuanto menos el Dios de ustedes. De esta manera los embajadores se burlaban de Dios y de Ezequías el siervo de Dios y los insultaban. El rey Sennacherib también envió cartas en que insultaba al Dios de Israel. Los dioses de las demás naciones no pudieron salvar a sus pueblos de mi mano, y el Dios de Ezequías tampoco podrá, decían sus cartas. Los mensajeros que trajeron las cartas gritaron amenazas en el idioma judío al pueblo que estaba sobre los muros de la ciudad para asustarlos y amedrentarlos. Hablaban del Dios de Jerusalén como si hubiera sido un Dios pagano, un ídolo hecho de mano. Entonces el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, clamaron en oración al Dios del cielo.
Y el Señor les envió un ángel que destruyó al ejército asirio con todos sus oficiales y generales. Sennacherib regresó a su tierra profundamente avergonzado. Cuando entró al templo de su Dios, sus propios hijos lo mataron allí. De esta manera el Señor salvó a Ezequías y al pueblo de Jerusalén, y por fin hubo paz en su reino. De allí en adelante el rey Ezequías fue inmensamente respetado entre las naciones vecinas, y llegaban a Jerusalén mucha ofrenda para el Señor y valiosos regalos para Ezequías. Un día Ezequías enfermó de muerte, entonces oró al Señor, y él le respondió con un milagro. Sin embargo, Ezequías no correspondió con verdadera gratitud y alabanza, sino que se enorgulleció, por la que la ira de Dios se encendió en su contra y contra Judá y Jerusalén. Pero luego Ezequías y todos los residentes de Jerusalén se arrepintieron de su pecado. Por eso, durante toda la vida de Ezequías, el Señor no descargó su ira sobre ellos. Ezequías se hizo muy rico y recibió muchos honores. Tuvo que construir edificios para guardar la plata, el oro, la piedra preciosa y los perfumes, y los escudos y vasijas de oro. También edificó muchos almacenes para el trigo, para el vino nuevo y el aceite de olivas, y muchos establos para sus animales, y rediles para sus rebaños de ovejas y cabras. Construyó además muchas ciudades porque el Señor le había dado gran riqueza. Fue Ezequías el que cerró la salida superior del manantial de Gihón y llevó sus aguas a la parte occidental de la ciudad de David en Jerusalén a través de un canal subterráneo. En fin, Ezequías prosperó en todo lo que hizo. Sin embargo, cuando llegaron los embajadores de Babilonia para saber acerca del milagro maravilloso que había ocurrido en el país, Dios lo dejó solo para probarlo y ver cómo era realmente. El resto de la historia de Ezequías y toda la cosa buena que hizo están escritas en el libro del profeta Isaías, hijo de Amós, y en el libro de los reyes de Judá e Israel. Cuando murió fue sepultado en el cementerio real entre los demás reyes, y toda la gente de Judá y de Jerusalén lo honró en su muerte. Su hijo Manasés le sucedió en el trono. Capítulo 33. Manasés tenía 12 años cuando empezó a reinar, y reinó 55 años en Jerusalén. Pero su reinado fue malo, porque fomentó la adoración a los ídolos paganos entre el pueblo, los ídolos de las naciones que el Señor destruyó cuando su pueblo entró en la tierra. Reedificó los altares paganos que su padre Ezequías había derribado, los altares de Baal, e hizo imágenes de la diosa Aserá y del sol, la luna y las estrellas. Aún construyó altares paganos en los atrios del templo, para adorar al sol, la luna y las estrellas en el lugar mismo donde el Señor había dicho que su nombre sería honrado para siempre. Además quemó a sus hijos en el valle de Bet-Hinnom como sacrificio para sus dioses. Además consultó a espiritistas, adivinos y a encantadores y fomentó toda suerte de mal, con lo que provocó la ira del Señor. Colocó el ídolo que había hecho en el mismo templo de Dios, lugar del cual Dios le había dicho a David y a su hijo Salomón: seré honrado en este templo y en Jerusalén, la ciudad que he escogido de entre las demás ciudades de Israel. Y si obedecen los mandamientos que di por medio de Moisés, jamás dejaré que Israel sea expulsado de la tierra que le di a sus antepasados. Pero Manasés indujo a la gente de Judá y de Jerusalén a cometer males mayores que los pueblos que el Señor había destruido cuando Israel entró en la tierra. El Señor habló a Manasés
y a su pueblo, pero ellos no le hicieron caso. Entonces Dios envió a los ejércitos asirios, los que capturaron a Manasés y se lo llevaron atado con grillos y cadena de bronce a Babilonia. Ahí finalmente él se dio cuenta de lo que había hecho y se humilló por completo ante Dios y le imploró ayuda. Y el Señor lo oyó y respondió a su petición haciéndole regresar a Jerusalén y a su reinado. Por fin Manasés había comprendido que el Señor realmente es Dios. Y esto mismo es lo que le pasó a Nabucodonosor. Dios siempre tiene su tiempo de misericordia. Romanos 15, 23 al 6, 7. Pero al fin, tras años de espera, ya he terminado mi trabajo por esos lugares y puedo ir a verlos. Estoy pensando ir a España. Cuando lo haga, pasaré por Roma y tendré el gusto de estar con ustedes algún tiempo, tras lo cual espero que me ayuden a continuar mi viaje. Pero antes tengo que ir a Jerusalén a llevar la ofrenda que se ha recogido para los hermanos. Los cristianos de Macedonia y Acaya hicieron una colecta de dinero para los hermanos pobres de Jerusalén. Ellos lo han hecho de buena voluntad, aunque en realidad estaban obligados a hacerlo. Porque si los gentiles han disfrutado de las bendiciones espirituales que recibieron de los judíos, lo menos que pueden hacer en reciprocidad es ofrecerles ayuda material. Tan pronto como les entregue el dinero, llegaré a verlos a ustedes de paso a España. Estoy seguro de que cuando vaya el Señor les enviará conmigo grandes bendiciones. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el amor que el Espíritu Santo ha puesto en ustedes, les ruego que se unan a mí en esta lucha y que oren a Dios por mi trabajo. Pidan que el Señor me proteja en Jerusalén de los que no son cristianos. Oren para que los cristianos de allí acepten el dinero que les llevo. Entonces Dios mediante podré visitarlos a ustedes con el corazón alegre y descansar entre ustedes por un tiempo. Que el Dios de paz esté con todos ustedes. Así sea. Capítulo 16. Les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Cencreas. Recíbanla muy bien en el Señor, como debemos hacerlo con los hermanos en la fe. Ayúdanla en todo lo que puedan, porque ella ha ayudado mucho a otras personas y a mí mismo. Saluden en mi nombre a Priscila y a Aquila. Ellos han colaborado mucho conmigo en la obra de Cristo Jesús. Hasta han arriesgado la vida por salvarme, y no soy el único que les está agradecido. Todas las iglesias gentiles lo están también. Salúdame también a las personas que se congregan a adorar al Señor en la casa de Priscila y Aquila. También a Epeneto, mi gran amigo. Él fue el primero en convertirse al cristianismo en Asia. Recuerdos a María, que se ha esforzado por ayudarlos a usted. Lo mismo a Andrónico y a Junia, parientes míos y compañeros de prisión, los cuales son muy apreciados entre los apóstoles. Ellos se hicieron cristianos antes que yo. Salmo 25, del 12 al 22. Al que te teme, Señor, tú le enseñarás a elegir el mejor sendero. Vivirá rodeado de las bendiciones que solo tú envías, y sus descendientes heredarán la tierra. Ser amigo tuyo, oh Dios, el privilegio de quienes te honran. Solo con ellos compartes los secretos de tu pacto. Continuamente buscan mis ojos el socorro que solo tú, Señor, me ofreces, pues solo tú puedes salvarme de las trampas de mis enemigos. Ven, Señor, y muéstrame tu misericordia, pues me hallo indefenso, abrumado, sumido en la tribulación.
De mal en peor van mis problemas. Ay, líbrame de ellos. Siente mis dolores, fíjate en mis angustias, perdona mis pecados. Mira cuántos son mis enemigos y cuán tremendo es su odio contra mí. Líbrame de ellos. Salva mi vida de su poder. No se diga jamás que inútilmente confié en ti. Dame por guardia la santidad y la integridad, pues espero que me protejas y que redimas de todas sus tribulaciones a Israel. Proverbios 20, 16, 17 y 18. Toma en garantía la prenda del que salga como fiador de un extraño. La comida se gana con engaños, tal vez sea sabrosa, pero al final será como llenarse la boca de arena. El buen consejo asegura el éxito de los planes. No vaya a la guerra sin una buena estrategia. Bueno, quiero comentar algo del Antiguo Testamento, pero primero en el Salmo 25, 21. Puede ser una oración y una instrucción a la misma vez. Dame por guardias, algo que me protege. Dos cosas, la santidad y la integridad. Pues espero que me protejas. Sería una buena oración, Dios, que me guardes con la santidad y la integridad. Bueno, vimos todo lo que pasó con Ezequías, y el rey de Asiria llega y lo amenaza y blasfema a Dios, todos los asirios, diciendo: no hay Dios que nos ha parado de ninguna nación, y mucho menos el Dios de ustedes nos va a detener. Y la gente estaba callada. Esto leímos antes en otra lectura. Y el rey Ezequías, sabiendo todo esto, que Asiria había tenido éxito en conquistar a todos, y dijo el rey a la gente, lo que el rey Ezequiel le pide es un suicidio, pues al permanecer allí van a morir de hambre y de sed. No le crean cuando le dice que el Señor su Dios los salvará. Entonces, eso fue algo horrible. Pónganse ustedes en el lugar de un hebreo, en el muro, en la muralla de la ciudad, escuchando unas verdades, porque no estaba mintiendo. Ellos habían tenido éxito en todo. Sin embargo, Dios se mostró fuerte, mató a la gran parte de su ejército. Sennacherib regresó a su país humillado, y allá murió. Entonces Dios siempre tiene su manera, pero requiere gente valiente que está dispuesta a decir: hasta aquí, Satanás, no me muevo, no voy a seguir al mundo solo para salvarme la vida. ¿Para qué? Porque ya tenemos una eternidad, mejor vivir para Cristo ahora. Algo increíble. Y lo curioso, Ezequiel, después de esto, venía gente de otros países porque había escuchado lo que Dios hizo, y venían a hablar con él y darle regalos, porque todo el mundo estaba aprendiendo que el Dios de Israel era Dios, porque ningún otro Dios había hecho algo esto. Pero la prosperidad, como decimos en inglés, llegó a su cerebro, y él comenzó a otra vez adorar a los ídolos, presionado por la gente, la minoría, creo yo, de la gente, y murió, fue sepultado. Su hijo Manasés fue horrible, pero como vimos, al final de su vida, Dios lo salvó. Interesante cómo somos los seres humanos y cómo es nuestro Dios. Oremos. Padre Dios, te damos gracias por la lectura de hoy, cómo aprendemos de tu misericordia, y también cómo podemos confiar en ti. A veces me pongo a pensar, ¿y si
vivo mi vida solo protegiéndome, sin arriesgar nada, voy a morir. Y si arriesgo todo para servir a Dios, voy a morir. Tengo una sola vida para servir a Dios. Que nosotros, Señor, que nosotros estemos conscientes de qué tan corta es la vida de nosotros y que la vivamos para ti y para tu honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, correo electrónico de nosotros, deaveespanol@gmail.com. El canal de YouTube, DAV Español. Hay un blog, deaveespanol.blogspot.com. Y la aplicación Daily Audio Bible Mobile App, que compartimos con los que hablan inglés, árabe, francés, portugués. Hay un montón de idiomas. La palabra de Dios está saliendo a todo el mundo a través del ministerio de Daily Audio Bible. Algún día les voy a contar la historia de Brian Harden, que comenzó el ministerio, y cómo él nos permitió a nosotros ser parte de este ministerio. Siempre estoy agradecido con Brian. Bueno, hermanos, siempre para mí comenzamos esta lectura en el año 2009 y siempre en todos los años ha sido un privilegio para mí. Mi idioma no es español y yo sé que a veces maltrato el idioma. Sin embargo, Dios me ha dado a mí el privilegio de ser parte de esta comunidad y por eso lo alabo. Bueno, que Dios lo bendiga y hasta el día de mañana. Bendiciones, amada familia. Saludos desde Los Ángeles. Un pequeño comentario con respecto a este rey Uzías en el capítulo 26 de Segunda de Crónicas, donde viene él. Es un rey que comenzó muy bien, fue prosperado por el Señor cuando él comenzó su reinado, pero tristemente termina muy mal. Y vemos que en el versículo 16 es donde él se desvía completamente y hace algo inaceptable, el ofrecer en el altar incienso, y eso le causa el enojo del Señor contra él, y contrae lepra y es despreciado y aislado por siempre, aún en su reinado. Esto me recuerda a la pregunta que el pastor nos hizo ya hace tiempecito en este año con respecto a usar el nombre de Dios en vano. Este hombre no era de los autorizados por el Señor, los levitas y los sacerdotes para ministrar en el santuario, y él se metió a quemar incienso sin ser del linaje encargado para hacer eso. Me representa eso, el usar el nombre del Señor en vano, el querer administrar cosas que no han sido delegadas a nosotros hacer, algo súper delicado delante del Señor. Es por eso que él decayó desde entonces y fue leproso y aislado, apartado del Señor, y terminó muy mal. También me habla mucho del dicho de lo importante no es tanto como comencemos, sino como terminemos, porque este hombre comenzó muy bien. Dice que era prosperado mientras él buscaba al Señor, dice en el versículo 5. Y mientras buscó al Señor, Dios lo prosperó, pero fue tanta la bendición que se desvió y se orgulleció y fue infiel al Señor y actuó con esa mala acción de tomar un lugar que no le correspondía delante del Señor.
Me recuerda cuando David también, que quería llevar su templo con la construcción de la casa del Señor hacia adelante, pero claro, David fue diferente el caso porque él obedeció al Señor, no le pertenecía a él, pero como yo les comenté cuando eso, la importancia de saber y cuál es nuestro llamado y no entrometernos a cosas que no nos corresponden, como lo hizo Uzías, y nos cause ser apartados completamente del Señor. Bendiciones, amada familia.